noches a todos. Gracias por asistir al acto sobre Palestina. Aquí con los compañeros del COS, Fayette y la señora de Sanitarios por Palestina. Y entonces, hola, bona vesprada, què tal? Primer de tot, moltíssimes gràcies al PASOT per deixar-nos l'espai una altra vegada, a les companyes de l'Hotel Burjassot i d'Esquerra Unida del Burjassot per organitzar i convocar l'acte, i també perquè som els segons que inauguren la nova seu del PASOT i contentes i contents de poder estar amb vosaltres. Jo parlo en nom de la coordinadora obrera sindical. Ràpidament, discurs perquè jo no soc el protagonista d'avui així en absolut, el company Fallés i les companyes sanitàries. Simplement comentar que al company Fallés el coneixem i hem fet coses junts farà uns 15 anys, com a mínim, i ja des del principi amb la seva responsabilitat en el Front Popular d'Alliberament de Palestina i ara, aquest últim any, amb el seu hiperactivisme arran del nou genocidi, o de la continuació del genocidi, millor dit, ja és la segona volta que podem comptar amb ell a la comarca de l'Horta. Des de la COS, més enllà de la tasca de suport i de solidaritat que des de sempre hem fet el que hem pogut en solidaritat amb la causa palestina, simplement recordar que demà a València, dia 14, hi ha una nova concentració, a Barcelona també, aquesta vegada, demà dissabte a Barcelona, som 4 organitzacions sindicals, la COS, la IAC, el sindicat COVAS i Solidaritat Obrera, que convoquem una concentració per la fi del negoci de les armes i per l'inici d'un treball que també anem a començar a fer a València, al Port de València, per a intentar, en la mesura de les nostres possibilitats i capacitats, aturar el transport i la càrrega d'armament cap a l'entitat sionasi d'Israel. Entenem que ara, després dels events dels desgraciats events a Síria d'esta setmana, ara més que mai, la classe treballadora i sobretot a Europa, a Occident en general, hem de fer un pas endavant i hem de començar a organitzar una resposta més seriosa per a intentar aturar el genocidi. Aleshores, en funció de les nostres possibilitats i de tots els que puguem anar sumant forces, poder continuar donant aquest suport i fer-lo créixer. Gràcies al sindicat de la COS, gràcies a la Barcelona i als companys i companyes que estem junts en aquesta xerrada d'avui. Nosaltres som sanitaris en Palestina. A dia d'avui a Palestina hi ha 1.057 sanitaris morts. El personal sanitari no ha sigut un dany col·lateral del nazi-sionisme que ha expressat molt bé Gonçal, sinó que ha sigut un objectiu. Avui mateix un francotirador ha assassinat a un ortopedista, un metge especialitzat en tanta falta que fa en aquest lloc del món, reposar les extremitats arrasades per el sionisme. Com dic, no és cap dany col·lateral. El personal sanitari i les infraestructures sanitàries ha sigut un objectiu primordial per al sionisme, al igual que, com comentava una companya, al igual que les dones, perquè
pare, fills, al igual que els fills, els xiquets, perquè seran majors i per l'estat sionisme són futurs terroristes. Volem fer hincapié en que les institucions i els organismes internacionals no sols han sigut fallides, sinó que a banda han resultat col·laboradors. Com a mostra d'això podríem anomenar, per exemple, la darrera integració dins de l'Organització Mundial de la Salut d'un membre sionista, d'un membre d'Israel, com membre pràcticament de gran valor per a aquesta organització. Este membre va plantejar una resolució que va ser que les instal·lacions sanitàries eren refugis de la resistència palestina. En aquesta afirmació que es va donar al mes de juny, senzillament el que va fer en un moment social en què les mobilitzacions estaven en plena efervescència, el que va fer és d'alguna manera justificar el relat. Aleshores, tenint clar tot això, des del nostre punt de vista i des del nostre criteri, tenim clar que l'únic camí és el recolzament a la resistència palestina, a la resistència libanesa i a la columna vertebral que ha suposat l'antiga resistència siriana. Aleshores, res més, a sobre recordar que també, com apuntava el company Gonçal, a banda de recolzar totes les mobilitzacions, diumenge a Madrid ens agradaria que fos una mica més descentralitzat, però hi haurà una manifestació unitària en recolzament de la resistència palestina i libanesa. I res més. El company Fallet, va intervindre. Bona nit. Os pido perdón en no hablar en valenciano o en catalán, voy a hablar en castellano. Es la primera conferencia que doy después del terremoto que ha habido en Siria. Como Siria formaba parte del eje de la resistencia, pues es un drama que está sufriendo, en primer lugar, el pueblo sirio y en segundo lugar, el pueblo palestino. Antes de empezar, quiero dar las gracias al Casal Basot y a todos los organizadores de este acto. Y gracias también por vuestra presencia. Además, por el interés que tienen para escuchar lo que está pasando en Palestina, a ver si acierto en explicar la situación en todo Medio Oriente. Cuando hablaba con Manuel González, es que la clase trabajadora es fundamental en el apoyo al pueblo palestino. Es fundamental. Nosotros no olvidamos a los estibadores de Bélgica, a los estibadores de Italia, a los estibadores de aquí de Barcelona, que han salido a la calle a protestar y no cargar armas para el llamado Estado de Israel. Digo el llamado Estado de Israel porque como palestino nunca reconociría ese Estado, ni tampoco reconozco que existe el pueblo israelí. El pueblo israelí es un pueblo fabricado como mínimo por 14 nacionalidades. Nosotros no somos antijudíos, todo lo contrario. Saludamos a todos los judíos antisionistas. Hay que dejar también las cosas muy claras. Nosotros teníamos un escritor palestino, un pensador y un periodista, se llamaba Ghassan Kanafani. Yo digo, se llama Ghassan Kanafani. Ghassan Kanafani dijo una cosa muy clara: hay que tener visión y clara quién es el campo enemigo y quién es el campo amigo. El campo enemigo para el pueblo palestino, y yo creo que tiene que ser para todos los pueblos del mundo, es el imperialismo. Hoy día el imperialismo está dirigido por Estados Unidos y por
la Unión Europea o la comunidad occidental, yo le diría así claro, porque hemos visto la participación en el genocidio que está sufriendo mi pueblo, la participación de Francia, la participación de Inglaterra, la participación de Alemania. ¿Por qué digo esto? Es que ¿cómo Israel puede tener tantas toneladas de explosivos para tirar a la franja de Gaza? O tantas toneladas de explosivos de tirar en el Líbano del norte al sur. Toneladas y toneladas y toneladas de explosivos. Misiles, no solamente de Estados Unidos, también vienen de Inglaterra, también balas de Francia. Eso es el imperialismo. El imperialismo es el enemigo nuestro. Junto al movimiento sionista. El movimiento sionista es un movimiento equivale al nazismo, equivale al fascismo. No es una cuestión religiosa. Y su llamado, el tercer enemigo, es el llamado Estado de Israel. El Estado fabricado de Israel, al principio fue fabricado por colonos occidentales, que hoy día en Palestina, por ejemplo, hay 1 millón de colonos rusos, hay 800.000 ucranianos, hay polacos, franceses, ingleses, españoles, hay, aquí me parece la internacional, pero la internacional fascista. Y el cuarto enemigo, y no es las fuerzas reaccionarias árabes, encabezadas por los Emiratos y por Arabia Saudí. Ese es el enemigo del pueblo palestino. Todos esos acontecimientos han surgido no desde el 7 de octubre de 2023. Esos acontecimientos se vienen del siglo pasado. Nosotros en la zona de Medio Oriente fuimos colonizados por Bretaña y por Francia. Cae después de la Primera Guerra Mundial el Imperio Otomano, el Imperio Turco, mejor dicho Otomano, y reparten la tierra en 1916 Francia e Inglaterra. Hacen el reparto de aquella tierra. A Siria le toca el colonialismo francés, el Líbano el colonialismo francés, y nosotros los palestinos el colonialismo británico, como Irak el colonialismo británico. Empezando desde aquí, ha habido problemas en la zona, pero también los pueblos nos hemos levantado. El problema nuestro más duro ha sufrido el pueblo palestino porque en 1948, cuando se fabrica el Estado de Israel, a nosotros nos crean tres problemas. Trocean a mi pueblo en 3 partes. Los refugiados palestinos, los árabes israelíes llamados, porque hasta nos quitan la identidad. Yo me acuerdo de la primera vez que salgo para Europa, en mi pasaporte ponía apátrida. Estos son los refugiados palestinos, que viven en la miseria. Segundo trozo, lo que llaman árabes israelíes, que son los palestinos que vivimos dentro de este Estado que es nuestra tierra. Y tercer parte del pueblo palestino, lo que queda en Cisjordania y Gaza. Por ejemplo, hay mucha gente que se fue del centro de Palestina, son refugiados a su vez en tierra palestina como en Gaza, o otros refugiados palestinos en Cisjordania. De aquí hablando de los refugiados, que es el comienzo de la lucha de mi pueblo para volver a Palestina, es el tema de los refugiados. Pero aquí, hablando de Siria, el mejor trato a los refugiados palestinos en el mundo ha sido en Siria. Tenemos los mismos derechos que el sirio, excepto participar en la vida política del Estado sirio. Es decir, nosotros no elegimos presidente, no elegimos ministro, pero tenemos todos los derechos. La enseñanza, eso en Siria, gratuita. La enseñanza en Siria, pública. Sanidad pública y gratuita. La gente llegaba a final de mes. El palestino en Siria puede trabajar. El palestino en Siria puede tener una vivienda para vivir. Sin embargo, en el caso nuestro de mi familia, vivíamos en el Líbano, en un campamento de refugiados. Mi familia no tiene derecho, ni mis hermanos, a trabajar. No tienen derecho a la seguridad social. Sanidad, había sanidad de ayuda. No tenemos el derecho a nada, ni vivienda, ni... Es decir,
tenemos que buscarnos la vida, una miseria total para los palestinos dentro de eso. Por eso vino la Revolución Palestina, empezó en 1965. Empezó la revolución en esta fecha para poder volver a nuestra tierra y reclamar en nuestro derecho. Por eso yo soy de las personas, como la mayoría absoluta de los refugiados palestinos, porque también es lucha de clases. Los refugiados palestinos son pobres, marginados, explotados. Es decir, es la única solución para nosotros, es un único Estado. Un único Estado del agua del río Jordán al Mediterráneo. Porque nosotros no somos en contra de nadie. Estamos reclamando nuestro derecho, que es el derecho nuestro de luchar contra el colonialismo. Porque el colonialismo se basa en dos herramientas. Es decir, militares. Una herramienta militar, que es la OTAN. Hay que no olvidar la OTAN y su papel. Y también Israel como base militar avanzada del imperialismo en la zona. Eso es lo que pasa en Siria, no es el nuevo. El que Siria no tenía deuda externa desde la Primera Guerra en Siria en 2011. No tenía deuda externa con el Fondo Monetario Internacional. No tenía deuda externa con el Banco Mundial. Y para el colmo de los sirios se ha descubierto una bolsa de gas, es la segunda reserva en el mundo. El pueblo no tiene deuda externa y descubren gas, no tiene deuda externa y descubren petróleo, y eso ya es un crimen. Claro, es que ¿cómo puedes tener riquezas? Eso pasó en Siria. Y aparte, en Siria siguen reclamando su derecho, su territorio, que es el territorio de los Altos del Golán, que están ocupados en 1967 por el llamado Estado de Israel. Hablando de Siria, eso es lo que pasó estos días, ha sido un terremoto. Algo inexplicable. No, es que como 37 grupos armados de la noche a la mañana, desde el 27 de noviembre al 8 de diciembre, llegan hasta Damasco. Yo desde el punto de vista estratégico no lo puedo entender, porque una persona tiene la obligación, especialmente un ejército, de defender su tierra. Yo me acuerdo de la batalla de Beirut de 1982, el 4 de junio, Israel en 3 meses no pudo entrar a la ciudad de Beirut. 3 meses, utilizando por mar, tierra y aire, atacando Beirut, y no pudo llegar a la ciudad. ¿Cómo llegó? Después de un acuerdo entre Estados Unidos, que no es de fiar, Francia e Inglaterra, para terminar con la resistencia palestina, que la resistencia palestina estaba 3 meses, y aceptó el alto de fuego y salir de Beirut. Vuelvo a Siria. Entonces, ¿cómo se entiende lo que pasó? No olvidemos que Siria consta, está afirmado, consta de 44 minorías y etnias. 44. Asirios, kurdos, árabes, suníes, chiíes, de todo, y nunca ha habido enfrentamiento interno entre las etnias y las minorías. Otra pregunta. Sobre el tema de los kurdos, por ejemplo. A mí me preocupa el tema. Los kurdos ahora mismo están en el ojo del huracán. Los kurdos es que están troceados también. Tienen derecho a la autodeterminación como todos los pueblos del mundo. Pero también tienen que colaborar con los pueblos de la zona. Porque el enemigo de los kurdos no es la población. Para mí, el enemigo de los kurdos es la propia dirección suya. ¿Por qué? Primero, vemos la dirección kurda de Siria. Colabora con el imperialismo, con Estados Unidos. ¿Acaso Estados Unidos de fiar que nos diga que Estados Unidos llevó la paz a algún país del mundo? ¿El imperialismo dónde llevó la paz? ¿A qué país del mundo? Yo no conozco ningún país del mundo. El Kurdistán iraquí,
también buena relación con Turquía y con Estados Unidos. Desde mi punto de vista, lo que hay que hacer es tener una dirección unificada. Nosotros los palestinos tenemos una dirección unificada con diferentes ideologías y tenemos enfrentamientos ideológicos, pero tenemos una unidad nacional, es la unidad del pueblo. Por ejemplo, uno puede ser de Al-Fatah, el hermano puede ser del Frente Democrático, el otro del Frente Popular, el otro de Hamas, pero es la unidad de todo un pueblo. Ahora mismo quedan los enfrentamientos contra los kurdos. Mi pregunta, Turquía, que tiene muchos intereses en Siria, ahora mismo ayer nombraron el embajador en Mauritania de ser el embajador turco en Siria. Rápido. Otra pregunta. Todo el mundo dice que ahora va a haber un gobierno de transición en Siria que va a durar 3 meses. ¿Quién lo avala? ¿Va a haber un cambio? Eso no lo vemos claro. Lo que veo claro que ha entrado la llamada revolución siria, digo llamada porque han colaborado con Israel, han colaborado con Estados Unidos, por lo tanto, de revolución yo no la tengo clara. A mí lo único que me interesa o nos interesa es la unidad del territorio nacional sirio. A nosotros lo que nos interesa es que no caigan las instituciones sirias, porque eso nos trae a la memoria otras cosas. Irak, Libia. ¿Quién destruyó Irak? El imperialismo. ¿Acaso la situación hoy día en Irak mejor que la situación en tiempos de Saddam? De acuerdo, Saddam es dictador, de acuerdo pero nadie tiene derecho a arrancar ese dictador. Si es dictador, eso le decide su pueblo. Es el pueblo lo que decide. No Estados Unidos va allí porque el petróleo era aquí, el barril costaba $1. Por eso interesa atacar a Irak. Y también por los intereses en contra de Rusia. El otro tema, Libia. ¿Acaso la situación hoy día en Libia más segura que en tiempos de Gaddafi? Esa es otra pregunta. ¿Y quién destruyó Libia? La OTAN. ¿Quién dirigía la OTAN en aquella fecha? Si alguien se acuerda. No. Julio Rodríguez. Ah, de Podemos. No lo sé, pero era el que más en español era responsable de la OTAN. Eso está demostrado. No es que digo cosas de mi cabeza o para atacar a fulano o al otro. Entonces, eso es lo que nos preocupa en Siria. Nos preocupa esa situación. Nos preocupa que hagan matanzas contra la población. Nos preocupa también la situación de los palestinos refugiados que hay en Siria. Nos preocupa la situación de las organizaciones palestinas que tienen sedes en Siria. Es muy preocupante. Hemos visto que muchos de esos que han entrado a Damasco en estos 10 días no han defendido el territorio nacional sirio. Israel ocupó mucho terreno, los altos del Golán. Ocuparon una zona límite entre el Líbano y Siria. Se llama Jabal el-Sheikh en árabe, que significa el monte del jeque, que por la barba, como parece que tiene mucho hielo, es una fuente de agua muy importante para el Estado sionista. Por lo tanto, ¿qué han hecho? Nada. El llamado Estado de Israel ayer ocupó 7 aldeas, 7 pueblos de la zona del Coneitra, pegada a los altos del Golán. Que no se puede entender cómo pueden caer tantas ciudades en poco tiempo. Por ejemplo, ha caído Deraa en el sur. Según la prensa oriental, el dirigente de esa revolución siria cobraba del llamado Estado de Israel $5.000 todos los meses. Yo el que no puedo entender cómo puede caer ciudades completas como Sueda, que no puedo entender cómo el ejército sirio
pide en Homs o en Alepo a los aliados como Irán, como Rusia, que salgan de la ciudad. Pero el ejército sirio a las 4 horas sale de la ciudad. Hemos visto que llega ese levantamiento en Siria, si es levantamiento, llega en menos de nada a Damasco, ni un disparo en defensa de la ciudad. Eso es lo que extraña muchísimo, porque hay muchos intereses dentro de Siria. Otros dicen, no, es que el Estado sirio es corrupto. Pero es cosa de su pueblo, no es cosa mía, ni es cosa de Estados Unidos, ni cosa de Francia. Es cosa del pueblo sirio. Entonces nosotros los palestinos en esta situación hemos perdido un gran apoyo, que es el apoyo del Estado sirio. Porque ahora el eje de la resistencia, ¿cómo va a actuar? ¿Quién queda del eje de la resistencia? Esa es una de las preguntas. Había un acuerdo, que sigue el acuerdo, catarí, ruso, turco, 4 países, Turquía, Irán, Qatar y Rusia. Entonces, un acuerdo de cada uno defienda sus intereses en la zona. Entonces, los intereses rusos eran, porque es que Rusia también está metida en otra guerra contra la OTAN en Ucrania. Entonces, hay un desgaste durante 3 años. Otro problema de los iraníes. ¿Qué van a hacer los iraníes sin el apoyo del Estado sirio? Y esto, lo que pasó, no vino de la noche a la mañana. El ejército sirio estaba avisado con 3 meses de antelación que iba a pasar eso. Me acuerdo de la batalla de Beirut, que atacó el ejército israelí en Líbano, pero nosotros sabíamos con mucha antelación que van a atacar la ciudad de Beirut. Los pueblos de la zona ya, desgraciadamente, estamos sufriendo esa agresión, pero también estamos acostumbrados a resistir lo que pasó en el Líbano en aquella época. El tema de estos acuerdos es por intereses, porque lo que nos preocupa ahora mismo es la situación del eje de la resistencia, especialmente lo que está pasando en Gaza. Como contaba Isabel, los asesinatos en sanidad, pero es que en la Franja de Gaza había 34 hospitales. 34 hospitales. Hoy día están funcionando 3 hospitales a medio gas. A medio gas. Están bombardeando estos 3 hospitales. Uno está en el sur de Gaza, la Franja, otro está en el centro de, mejor dicho, 2 están, uno en el norte se llama Kamal Elwan, otro se llama Nusayrat. Están atacando a las plantas, están machacando a la gente. La hambruna, estamos sufriendo hambruna dentro de la Franja de Gaza, una hambruna total. Estamos sufriendo sed, estamos sufriendo todo tipo de tortura, estamos sufriendo ataques al personal sanitario. Ayer atacaron y asesinaron a 12 personas que se dedican a llevar ayuda a la gente. Lo atacaron también. A jóvenes estaban llevando comida a la gente, la han asesinado. Están bombardeando con todo tipo de armas. Y yo cuando pongo la noticia, cada momento hay un asesinato, 2 asesinatos. Más de 2 millones de Gaza, que tenía 2.400.000, están desplazados en los colegios. Pero esos colegios también están destruidos. Hay gente que vive en tiendas de campaña, pero telas nada más. Hay frío dentro de la Franja de Gaza. Hay mucho llamamiento, todo el mundo, pobrecitos los palestinos. Hay que hacer algo, ¿no? Nadie se mueve nada. Nadie mueve nada. Por lo tanto, yo hoy día no creo en el derecho internacional. No creo en el derecho internacional. Lo único que creo es la resistencia. Me van a asesinar, me van a matar, lo único camino que me queda es defenderme. Puedo defender la causa o no, pero voy a seguir hasta el final y no voy a ponerme 2 días ante esos criminales. Porque criminales no es el ejército israelí solo. Criminales
Llega al otro Sullivan, que es el asesor de la administración norteamericana. Es también pro-israelí. ¿Qué van a llevar? Dicen, no, va a llegar a acuerdo porque jamás se tiene que ceder. Ya veremos si jamás cede o no, pero parece que no el acuerdo de intercambio de prisioneros se puede llevar a cabo y frenar esta barbarie que está pasando en la franja de Gaza. Hemos pagado un precio muy alto. Dicen las noticias, hay casi 50.000, no. Hay casi 65.000 asesinados. Hay más de 110.000 personas heridas. Hay desaparecidos también, no sabemos. Hay familias enteras que ya no están en el registro civil. ¿El enemigo qué son? ¿Las niñas y los niños? ¿El enemigo quién es? ¿Las madres, las mujeres? Ese es el enemigo. Allí no tenemos ni siquiera armamento. Todo el armamento que hay allí es fabricación propia. No, es que están atacando, los tanques atacando, ocupando, quieren hacer de Gaza un campo, no campo de concentración, lo que quieren destruir Gaza y ocuparla otra vez. Pero ocuparla sin palestinos, no ocuparla con la población. Y ese panorama se traslada a Cisjordania. En Cisjordania tenemos que luchar contra la Autoridad Nacional Palestina, que es rancia, lo digo así claramente, lo digo a nivel personal y a nivel de todo lo que está luchando. ¿Con qué derecho esa Autoridad Nacional Palestina detiene a la gente de la resistencia? Los detiene y los persigue. Pero es que el ejército israelí está atacando a campos de refugiados dentro de Cisjordania, sea en Ramallah, sea en Jenin, sea en Arija, Jericó, sea en Tulkarm. Están atacando a los chicos, a los jóvenes, a la resistencia. Entran a los lugares sagrados, son nuestros, santos, son nuestros. Hablando de esto, el obispo de Jerusalén se llama Monseñor Hanna Atallah. Dice, yo defiendo el Aqsa, la mezquita del Aqsa. Dice, ¿qué? ¿Por qué? Dice, es patrimonio nacional palestino. Pero hoy atacan al Aqsa, mañana atacan a la iglesia de la Natividad. Y el proyecto final del tema de Cisjordania es expulsar a la población palestina de Cisjordania. Porque si en Cisjordania, sin Gaza, va a quedar el tema libre para el enemigo sionista o el enemigo que es el aliado de la OTAN y el aliado de Estados Unidos y la llamada comunidad internacional. Porque ya tampoco se puede llamar la comunidad internacional, se puede decir la llamada comunidad internacional. Hemos visto la participación de la llamada comunidad internacional. Voy a dar un ejemplo de Alemania. Alemania, si alguien quiere sacar la nacionalidad alemana, tiene que reconocer al Estado de Israel. ¿Qué tiene que ver Alemania con el Estado de Israel? No, es que cualquier persona da un acto contra Israel ya es antisemita. ¿Acaso los polacos son semitas? ¿Los alemanes son semitas? Voy a dar un ejemplo. Hay un escritor, mejor dicho, nuevo historiador israelí, se llama Elan Bape. Elan Bape iba a dar una conferencia en Madrid, lo prohibieron en la conferencia por ser antisemita. Presidente de la región judía. Pero está diciendo lo que piensa. No, es antisemita. En Alemania, manifestaciones prohibidas, pero la gente sale a la calle. La bandera palestina prohibida, la gente la levanta. En Francia nos seguían también persecuciones. Pero hemos visto muchos campos de fútbol, como en Francia, como hay un equipo que se llama Paris Saint-Germain, saca la bandera palestina. En Dublín, en Glasgow, sacan la bandera palestina. Este es el apoyo a nuestra causa. He hablado de forma muy rápida de Palestina y de Siria, pero hay muchas más cosas. Si hay alguna pregunta sobre el tema, la voy a aclarar. Venimos al otro eje de la resistencia, que es la resistencia libanesa. La resistencia libanesa es una resistencia que está formada por la izquierda libanesa y también está formada por Hezbollah.
Hezbollah forma parte del pueblo libanés y aparte es hijo del pueblo. Hezbollah quiere recuperar la tierra que está ocupada por los israelíes y también su apoyo a la cuestión palestina, de apoyo a la resistencia palestina que tenemos en Gaza. Porque nosotros en Gaza hemos pagado también un precio muy alto y es un orgullo para el pueblo palestino. Es un ejemplo, es el martirio de Al-Sinwar. Al-Sinwar era el máximo responsable de la brigada de Al-Qassam en Gaza, no como decían. Está escondido en un túnel, está escondido en un hospital, no. Estaba luchando hasta que murió. Murió detrás de su fusil. Ha dejado un ejemplo para la gente decir, nosotros luchamos por nuestra tierra. La dirección es nuestra, en el interior está delante nuestra en la lucha. Y iba de un sitio para otro. También el Líbano ha dado un precio muy alto. Su líder Hassan Nasrallah es muy querido en el Líbano como en casi todo el mundo árabe. Está muy querido. Entonces, los libaneses han apoyado al pueblo palestino, han atacado las colonias del norte de Palestina, de Galilea, se han excavado de estas colonias más de 600.000 colonos israelíes y muchos salieron fuera del país. Casi 800.000 israelíes han dejado Palestina y han vuelto a sus lugares de origen. Porque la mayoría absoluta del Estado de Israel tienen doble nacionalidad. Doble nacionalidad. Voy a dar un ejemplo de lo que pasó aquí. El primer día del 7 de octubre, cuando atacó la resistencia, no digo jamás, la resistencia, todo el conjunto de la organización palestina. Todas esas organizaciones han colaborado todo y llevaron a cabo para reactivar lo que está pasando con Palestina. Porque en Palestina, antes del 7 de octubre, que el mundo se olvidó de Palestina. Iban a hacer con nosotros lo que han hecho con los aborígenes en Australia, que han hecho con 100 millones de indígenas en América. No, nosotros tenemos un pueblo que sigue vivo, está dispuesto a dar todo lo que pueda. Entonces, la situación hoy día en Medio Oriente es dura, dura, dura. Porque a través de engaños, después de engaños, han hecho un acuerdo entre el Líbano y el llamado Estado de Israel con de intermediario es el Kushner de Estados Unidos. Por lo tanto, los israelíes no han devuelto los colonos al norte de Palestina y no van a volver. Porque Israel sigue atacando el Líbano. Israel sigue ocupando zonas del Líbano. Y hasta que no el Líbano recupere su tierra, la resistencia libanesa va a seguir. La resistencia libanesa ha perdido un gran aliado, que es Siria, porque es que los líderes de este cambio dentro de Siria no han declarado que son en contra del colonialismo israelí. Porque durante la guerra mundial que hubo en Siria en el 2011, algunos de esos combatientes, salafistas o yihadistas o de Ahrar al-Sham, un herido lo llevaban a Israel. Eso está demostrado. Entonces, en el Líbano, ¿qué pasó? En el Líbano empezaron a resistir, a apoyar a la causa palestina para no dejar a Gaza sola. Entonces, la resistencia libanesa defendía al pueblo palestino y lanzaba ataques directamente a bases militares, atacaba centros de inteligencia, y eso ha sido la resistencia libanesa. El ejército israelí pide al Líbano que la resistencia que se vaya más allá de un río famoso que se llama el Litani, en el sur del Líbano. Pero ¿cómo va a ir la resistencia? Si la resistencia es el pueblo. Preguntan a una mujer palestina o a una mujer libanesa el mismo caso. ¿Usted apoya la resistencia? Dije, pero vamos a ver, ¿la resistencia qué es? Es mi nieto, es mi hijo. Eso es la respuesta de la gente. Atacaban los barrios periféricos de Beirut, es decir, los barrios más pobres de Beirut, con toneladas de explosivos. Han bombardeado el centro de Beirut, pero es decir,
calles céntricas, es que aparte tampoco son chiíes, por eso digo, no es cuestión de chiíes. Bombardeaban varios cristianos, bombardeaban el norte del Líbano, bombardeaban el valle del Bekaa. Y como decían, no, es que hay terroristas, no. Como decían los hospitales, atacan ese hospital, no es que los miembros de la resistencia allí. No, allí no hay miembros de la resistencia en los hospitales. Eso es lo que están diciendo hoy día. Por lo tanto, tenemos la obligación de defender a nuestro pueblo. La cosa está muy dura, pero también tenemos apoyo de otros pueblos. Estoy hablando, y eso también me preocupa, muchísimo nos preocupa, el tema del Yemen. El Yemen es un gran aliado del pueblo palestino y los pueblos de la resistencia. El Yemen está lanzando ataques a través de drones y alguna vez que otra un misil. El Yemen ha sufrido una guerra imperialista y reaccionaria árabe durante 8 años. El Yemen ha sufrido una guerra de Arabia Saudí, de los Emiratos Árabes. Ese es el Yemen. Hoy salió millones de personas a la calle apoyando al pueblo palestino para no dejarlo solo. El Yemen le han dicho muy claro, vamos a seguir apoyando al pueblo palestino y nosotros vamos a cortar todo el tráfico marítimo que va al llamado Estado de Israel. Es decir, la postura del Yemen no va en contra de ningún pueblo, va solamente contra el armamento al llamado Estado de Israel, va contra los barcos que son del imperialismo. Ese es el Yemen. Pero el Yemen está enfrentado a fuerzas de la OTAN, entre ellas Gran Bretaña, Estados Unidos, están bombardeando el Yemen. ¿Por qué bombardean el Yemen? Primero, por la causa palestina, para mantener ese Estado. El Estado de Israel, a lo largo, no va a durar. Tenemos un ejemplo muy claro, todo el mundo lo sabe. Argelia ha sufrido un colonialismo francés durante 132 años. Y al final Argelia triunfó en la revolución. Durante la revolución, Argelia pagó un precio muy alto, 1,5 millones de personas. Pero antes de esa revolución, Francia había asesinado a 6 millones de argelinos. Eso es poco. Hacían pruebas nucleares. Decían, no, es que la mujer argelina, durante la revolución, es que llevaba cestas con explosivos y la hacía explotar en bares o en cafés. Y dijo os damos los aviones que tenemos vosotros, os damos nuestras cestas. Así no hay problema. Eso es parte de la historia. Entonces están atacando al Yemen. Y eso preocupa porque aquí hay muchos intereses del Yemen. No, intereses de Arabia Saudí, principalmente de los amados. ¿Por qué te digo intereses de Arabia Saudí? El Estado de Israel ha neutralizado la situación con 6 países árabes. Y ahora el que va a neutralizar, normalizar la relación con Israel, ahora va a ser Arabia Saudí. Ha normalizado Marruecos, ha normalizado la relación Egipto, ha normalizado la relación Bahrein, ha normalizado la relación otros países. Y queda cual Arabia Saudí, que es muy importante. Por eso quieren, pero claro, no quieren un pueblo que se llama el pueblo palestino. Queda otro eje de la resistencia. Eje de la resistencia queda Irak. Irak sigue apoyando al pueblo palestino. A pesar de la situación frágil dentro de Irak, siguen llegando apoyo a nuestro pueblo. Eso bueno. Irán ahora mismo está fuera del eje. Pero Irán también tiene un problema. Con el cambio de la administración puede haber aumento o sigue la situación tensa contra el régimen iraní. Irán interesa porque es un país muy rico también en petróleo y en gas. Y interesa para dominar también la zona del Golfo. El Golfo árabe o pérsico, según lo que algunos llaman pérsico, otros el Golfo. Pero Irán ha dado el apoyo total para el eje de la resistencia. Apoyo total. Además, Irán apoyó
los movimientos en América Latina. Apoyó a Venezuela, apoyó a Nicaragua, apoyó a muchos pueblos de América. Irán, por lo menos, no está atacando a los pueblos, todo lo contrario, llevando ayuda al Líbano. El Líbano, cuando tenía problemas, escasez de petróleo, de gas, Irán mandó petróleo y gas al Líbano. Como también mandó petróleo y gas al Líbano, fue a Argelia. Argelia es un gran apoyo al pueblo palestino. Todo lo que apoya al pueblo palestino o apoya al eje de la resistencia va a tener problemas con Estados Unidos y con la comunidad llamada comunidad internacional. Esa es la situación más o menos en Medio Oriente. Está ardiendo y no sabemos el futuro. El futuro, de momento, no lo sabemos y qué va a pasar con nosotros, con las organizaciones palestinas dentro de Siria. La población también nos preocupa, otro tema muy importante dentro de Siria, el tema de las etnias y las minorías. Nos preocupa muchísimo, porque todo el control hoy día dentro de esa zona está bajo control norteamericano, israelí y turco. Eso es el que no se preocupa. No es que los que han hecho el cambio son todos sirios. Hay chechenos, hay afganos, hay ucranianos, hay de Marruecos, hay de Argelia, hay de Libia, hay de Sudán, hay de Egipto. Hay una internacional, yo diría criminal, dentro de Siria. Siria es un pueblo, ha sufrido el colonialismo, como he dicho antes, desde la Primera Guerra Mundial ha sufrido el colonialismo. Hablando de Siria, para nosotros es muy importante, el máximo líder de los palestinos en la revolución del año 1936 a 1939 ha sido Al-Qassam. Al-Qassam, es decir, Al-Qassam es sirio, pero cuando se acabó del colonialismo francés en aquel año, dirigió la revolución palestina del 36 al 39. Es decir, siempre estamos sufriendo las actuaciones de Occidente. Voy a dar dos ejemplos y termino y vamos a la pregunta. El objetivo desde el principio es el pueblo palestino. ¿Por qué? Cuando iniciamos la resistencia palestina, se inicia por parte de Occidente y el llamado comentario las conspiraciones contra el pueblo palestino. Conspiraciones. Se inicia la revolución palestina, las primeras masacres, después de la revolución, antes de la revolución, ha habido masacres en Palestina y en el Líbano. Pero durante la resistencia, matanzas en Jordania, que también normalizado la relación con Israel. 20.000 palestinos asesinados en Jordania. Otros asesinatos de los palestinos. Durante la guerra civil del Líbano, casi 100.000 palestinos hemos perdido en el Líbano. No hay ninguna familia sin perder gente. Llega la batalla del 82, batalla de Beirut. También hubo matanzas. La matanza de Sabra y Shatila. 3.000, yo diría 3.500 palestinos asesinados por el mismo Israel. Y luego, conspiración contra el pueblo palestino. Es en Cisjordania, con el pacifista Isaac Rabin, que firmó los acuerdos de Madrid en 1920. Nos decían que va a venir la paz a Palestina. Nos decían, ¿cómo va a llegar la paz? Los palestinos vamos a conseguir nuestros derechos, los refugiados van a volver a su casa. No, por lo tanto no va a haber paz en Palestina. No va a haber paz en Palestina. Luego llegaron los acuerdos de Oslo, 1993-1995. Ni paz ni nada hemos recibido en Palestina. Gracias a los engaños de Occidente, estalló la segunda intifada en el año 2000, donde salió a la luz Hamas. Hamas es una organización la más nueva en Palestina, no la más antigua. El que dirigía Hamas, Sinwar,
ha estado en la cárcel desde 1993. Y le hemos liberado de la cárcel por intercambio de prisioneros. Que si no hay intercambio de prisioneros, nuestra gente va a morir en la cárcel. Va a morir en la cárcel. Por eso ha venido la lucha de los pueblos, de Hezbollah, de Hamas. Y Hamas, os digo otra cosa. También hay gente que ataca a Hamas, pero Hamas tiene la obligación y el derecho a defender al pueblo palestino. Es decir, Hamas ganó las elecciones legalmente en lo que nos queda de Palestina. Legalmente ganó. Por lo tanto, tiene derecho a gobernar. Yo soy marxista, no soy de Hamas ni islámico, pero felicité a Hamas, no por Hamas, sino por la moderez de mi pueblo. Han elegido a este partido. Mañana eligen otro partido. Y esa es la situación más o menos dentro de la zona nuestra. Y gracias por escucharme y perdonarme si me he pasado algo, pero si alguien no está de acuerdo conmigo, pero podemos hablar de cualquier tema. Gracias.